Autoritats, senyores i senyors, com a president de Nova Economia Fòrum tinc la satisfacció de donar-vos la benvinguda a l'acte de la Tribuna Catalunya del Fòrum Europa que organitzem amb la col·laboració d'Assistència Sanitària. Avui tenim l'honor de comptar amb la intervenció del senyor Juan de Antonio, fundador de Cabify. Juan de Antonio es fundador y consejero delegado de Cabify. Es también patrono de Avor España, de Ceotet y de la Fundación Cabify. Juan se licenció en Ingeniería de Telecomunicaciones en el año 2002 en la Universidad Politécnica de Madrid. Fue precisamente en la universidad donde por primera vez tomó contacto con la tecnología y el emprendimiento. Gracias a una beca Fulbright, completó su educación con un MBA en Stanford, en Estados Unidos. Antes de fundar en el año 2011 Cabify, trabajó en empresas como Ericsson, Boston Consulting Group y Zero Motorcycles. Durante estos años combinó su pasión por aprender con la de impulsar cambios con impacto positivo en su entorno. Toda su familia procede de un pequeño pueblo, La Velilla, en Segovia. Pequeño significa que menos de 200 personas viven allí. Está a solo 125 kilómetros de Madrid. Juan pasó allí la mayor parte de su infancia y ahora sigue afanándose por buscar el equilibrio entre su pasión por estar al aire libre y su sueño de transformar las ciudades mejorando la movilidad. Cabify está presente en 130 ciudades del mundo con un empleo global de 200.000 personas. Hombre de su tiempo, Juan de Antonio afronta para él y para la compañía que dirige retos muy importantes que va a explicar esta mañana en nuestro foro. Querido Juan de Antonio, bienvenido a la Tribuna Cataluña. La tribuna es suya. Bueno, buen día, buenos días a todos. Muchas gracias a Nueva Economía Fòrum y a su presidente, José Luis Rodríguez, por invitarme a participar hoy en este lugar de encuentro y diálogo, la Tribuna Cataluña, y a todos los asistentes. Para mí es un verdadero placer estar en Barcelona, ciudad puntera en innovación, tecnología y emprendimiento. Quiero empezar esta ponencia haciendo una mención muy especial a todos los profesionales que trabajan en Cabify, a los 1.500 personas que trabajan en nuestras oficinas, más de 400 de ellas en España, que trabajamos con un compromiso por hacer realidad Cabify, que no es otra cosa que una empresa de aquí, una empresa catalana y española, que se ha convertido en una de las primeras compañías de movilidad a nivel global. Somos un equipo de gente entusiasta, joven, de hecho la edad media está en torno a los 30 años, yo soy casi el más veterano, y que estamos orgullosos de lo que hacemos. Y por supuesto, quiero resaltar el trabajo de esas más de 200.000 personas que trabajan en nuestra comunidad, esos 200.000 conductores, tanto de VTCs como taxis, presentes en esos 12 países y 130 ciudades a las que hacía mención José Luis, donde estamos operando. Hoy hay aquí una muestra de ellos con nosotros en una de las mesas de este salón y quiero hacerles llegar mi más afectuoso y cariñoso saludo porque soy muy consciente del esfuerzo que están realizando, especialmente en esta ciudad. La verdad es que cuando tenía que preparar este discurso y pensaba sobre esto, coincidía que estaba leyendo un libro, un borrador de libro que está escribiendo mi padre, que ahora que está jubilado y tiene tiempo, se dedica a estas cosas, y hablaba de sus dificultades para conciliar el sueño y cómo hay técnicas de meditación que te permiten pensar en el universo, en lo grande que es el mundo, en lo pequeño que eres tú y que por lo tanto los problemas los pones en perspectiva y te ayuda a dormir. Entonces, con ese marco me preguntaba, oye,
¿Por qué estamos empeñados en trabajar por ofrecer nuestros servicios de empresa de movilidad en Barcelona? ¿Merece la pena este esfuerzo? ¿Tiene sentido empresarial toda esta lucha? Y la respuesta que me vino a la mente, pues de forma casi inmediata, fue un sí rotundo. Merece la pena, y por supuesto que merece la pena. Y voy a tratar de explicar de una forma rápida por qué tengo eso tan claro, para luego dar paso al coloquio, que yo creo que va a ser la parte más entretenida de esta oportunidad. Entonces, para encontrar ese motivo de por qué creemos que es tan importante continuar ofreciendo este servicio, hay muchas respuestas. En primer lugar, la propia necesidad que tiene la ciudad de Barcelona y su área metropolitana de encontrar soluciones inclusivas y sostenibles de movilidad. También podemos pensar en el carácter innovador y generador de emprendimiento de Barcelona y Cataluña como una posible razón. Pero bueno, me voy a referir a esto más adelante. De entrada, quería poner encima de la mesa un dato que me parece bastante significativo y esclarecedor. En apenas 2 semanas, desde que anunciamos nuestra adaptación a la nueva normativa en Cataluña, el pasado 6 de marzo, más de 100.000 personas han vuelto a aceptar nuestros términos y condiciones para que les demos servicio en Barcelona. En 2 semanas, 100.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo tan simple como que de forma espontánea decenas de miles de ciudadanos han hecho clic para volver a utilizar este servicio y han aceptado esas nuevas condiciones. ¿Y por qué han hecho esto? Se puede interpretar de muchas formas, pero para nosotros hay una explicación muy sencilla. Bueno, en primer lugar, desde Cabify, todos nosotros queremos a Cataluña y a Barcelona, y lo estamos demostrando con hechos. Pero en segundo lugar, creemos, sinceramente, que Cataluña y Barcelona también nos quiere y que Cabify aporta valor a esta ciudad. Desde luego, los ciudadanos nos lo están mostrando día a día con su respaldo, porque, insisto, en 2 semanas más de 100.000 ciudadanos nos han vuelto a decir que sí en Cataluña. Perdón. Cabify nació en 2011 en un pequeño piso en el distrito de Tetuán, en Madrid, cerca de la zona de Cuatro Caminos. Pero en realidad podía haber nacido en cualquier otro lugar. Podía haber perfectamente nacido en un salón de la Barceloneta, del Eixample o del Hospitalet. Somos una empresa de aquí y siempre lo seremos. Os voy a hablar un poco de esta historia de Cabify y quizás lo más relevante que quisiera transmitiros de Cabify es que, como muchas startups, como mucha gente de esta generación, y aunque yo entro de refilón, tenemos una misión muy clara. Trabajamos porque tenemos una misión en la que creemos, y en nuestro caso es convertir a las ciudades en lugares mejores para vivir. Queremos ciudades con más zonas verdes, queremos ciudades con más espacios para el ciudadano y con un uso menos intenso del vehículo particular. La tecnología nos permite ser así de ambiciosos. Apalancándonos en la innovación y la tecnología, podemos hacer un uso más eficiente de todas las opciones de movilidad. Y cuando digo todas las opciones, me refiero a todas las opciones, tanto las públicas como las privadas, tanto las que existen hoy como las que existirán en el futuro. Y hablo de opciones de transporte público, de taxis, de bicicletas, de car sharing, pero también, ¿por qué no?, de las opciones de flotas de vehículos de transporte con conductor, las que ya hoy en día todo el mundo conoce como VTCs, una palabra que hace unos años pues no decía nada casi nadie, ¿no? Pero bueno, este fue nuestro sueño inicial. Queríamos crear una empresa de movilidad como servicio, una empresa que recuperara la ciudad para sus habitantes y acabara con la dependencia del vehículo particular. Desarrollar esta empresa, escalarla y convertirla en uno de los principales jugadores globales en un sector como es la movilidad estratégico, pues era nuestro sueño. Y me gustaría destacar que este sector, por ser estratégico, las principales potencias económicas, China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, están jugando sus cartas, desde mi punto de vista, con inteligencia y respaldando a sus campeones nacionales. Si les soy sincero, yo nunca pensaba que cuando construimos ese primer Excel y esas primeras presentaciones para conseguir inversores, que íbamos a llegar aquí. El Excel lo soportaba, la imaginación también, pero no era una realidad que pudiera visualizar, ¿no?
Hoy en día Cabify es una empresa que habla de tú a tú a gigantes globales como la americana Uber o la china Didi, pero lo hace conforme a unos principios de actuación muy distintos y los tenemos muy claros. Sin embargo, a pesar de tener esa alineación, me gustaría pensar con las autoridades y esos objetivos comunes, somos la única de estas empresas a la que algunas instancias están poniendo palos en las ruedas, por decirlo de forma suave, en nuestra propia casa. Como la mayor parte de ustedes saben, y hacía mención anteriormente, el 6 de marzo anunciamos que volvíamos a operar adaptándonos a la regulación en Barcelona. Nos habíamos visto obligados por primera vez a pausar nuestra operación en esta ciudad durante más de un mes. Esto fue debido a una normativa impulsada por el Departamento de Territori de la Generalitat a finales de enero que expulsó de la ciudad a la mayor parte del sector de las empresas de VTC. Desde Cabify, tras un análisis a fondo de los distintos escenarios, optamos por adaptarnos a esa regulación con un nuevo modelo de negocio. Un modelo de negocio que no es otro que el de la empresa de transporte VTC tradicional, en lugar del modelo anterior, donde operábamos como agencia de viajes. Ese modelo es el que habíamos venido usando hasta ahora y que mantenemos hasta ese momento y que mantenemos en el resto de ciudades donde operamos. Es un modelo con el que nos gustaría volver a funcionar, porque tenemos muy claro que es el mejor para la ciudad y los usuarios. Nosotros no queremos ser una empresa de VTC. Cabify no es solo una empresa de VTC, es una empresa de movilidad como servicio. Y quiero que todos ustedes lo tengan muy claro. Estamos en Barcelona por nuestro compromiso con la ciudad, por nuestro compromiso con los miles de empleos y por nuestro compromiso con el cerca de 1 millón de usuarios que teníamos registrados aquí. En Barcelona hemos optado por operar de forma transitoria como una empresa VTC tradicional con el mismo modelo de negocio y modelo jurídico que emplean esas empresas de VTC que proporcionan servicios de transporte a múltiples instituciones como las televisiones o los hoteles. En cualquier hotel en el que uno se hospede, un hotel de estos grandes que tienen aparcados coches a la puerta, es este mismo modelo el que se emplea, ¿no? Comprendo que desde algún medio, cuyo trabajo, pues por supuesto, respeto, se hablara inicialmente de un truco, argucia o burla legal. Igual es que, antes en la introducción se ha mencionado, viniendo del campo de la ingeniería, pues no, la comunicación no es uno de nuestros fuertes y nosotros mismos no fuimos capaces de explicar con claridad suficiente las cosas en un primer momento. Pero me permito asegurarles que nuestra nueva forma de operar en Barcelona se ajusta a la normativa vigente, algo que sí que enfatizamos desde el primer día. Y digo más, si en algún momento se cuestionara nuestra forma de operar en Barcelona, lo que se estaría cuestionando es la forma de operar de las VTCs tradicionales, esas que trabajan en los hoteles y que trabajan con las televisiones. Esas VTCs continúan prestando servicio en la ciudad condal y en Cataluña con total normalidad, porque como nosotros cumplen con esa nueva normativa. También creo que es importante dejar claro una cosa, para que no haya lugar a equívocos, ya lo he dicho, pero me gustaría insistir. Nuestra vocación no es ser una empresa de transporte ni gestionar flotas de VTC. Como antes he explicado, somos una comunidad de movilidad como servicio, y aspiramos a ofrecer todas las alternativas posibles. Para sustituir al vehículo particular, creemos que el usuario unas veces necesitará un tipo de movilidad y otras veces necesitará otra. Y nosotros queremos proporcionar a esa comunidad todas las alternativas. Y por eso tenemos claro que el modelo que estamos usando en Barcelona, pues que aunque se ajusta a la normativa, no es el idóneo. Y por favor, no quisiera que mis palabras se interpreten como un reto o un desafío a nadie, sino todo lo contrario, como una invitación a colaborar y mejorar. Porque mi único propósito con esta conferencia, o mi principal propósito, es tender la mano a todas las instituciones, a todos los partidos políticos, administraciones públicas, empresarios y autónomos del sector del taxi, también de las empresas de VTC, competidores, para encontrar puntos de encuentro que beneficien a Barcelona y su movilidad, que son muchos. Y seguro que podemos encontrar esos puntos de encuentro sin parar el progreso de la ciudad. Por favor, miremos hacia adelante. Cabify, de hecho, colabora siempre de forma constructiva
con todas las autoridades en los países donde operamos, con las autoridades locales, regionales y nacionales. Por ello, hemos encontrado fórmulas regulatorias en otras partes. Algunas de ellas podrían plantearse en Cataluña y España nos gustaría ofrecer toda nuestra colaboración para un debate abierto y transparente que aporte soluciones buenas para la movilidad, para el transporte público, para los ciudadanos, para el empleo y, como no podía ser de otra forma, también para los propios taxistas. Y es que, pese a lo que se pueda pensar, un poco por el ruido generado por algunos sectores, igual los más radicales de este gremio, el taxi es un aliado natural de Cabify. El taxi es un aliado natural de Cabify. Y comprendo que a alguien le pueda hacer un poco de ruido esta afirmación, pero no lo digo por decir. Es una realidad soportada en datos. Me vuelvo a referir a ese carácter ingenieril y a nuestra experiencia. En torno al 50% de los trayectos y de los servicios que prestamos desde Cabify son completados por taxistas. Taxistas que trabajan con nosotros, al igual que lo hacen las empresas de VTC, en la gran mayoría de los países donde operamos. La convivencia es una realidad y ocurre en la mayoría de los países donde operamos. Lo que está ocurriendo aquí es una excepción. Entonces, en Cabify esperamos a que ocurra lo mismo en Barcelona y que ocurra lo mismo en España. Y por eso estamos trabajando para que nuestra aplicación sea utilizada aquí, como lo es en el resto de países, por los taxistas. Volvemos a tender la mano al taxi. Como decía, hemos vuelto a Barcelona con un modelo, el de empresa de VTC tradicional, que aunque esté ajustado a la normativa, no es el que nosotros preferimos. Nuestra vocación clara es convertirnos en esa empresa de movilidad como servicio, porque pensemos en un futuro donde la gente consume movilidad, consume kilómetros, igual que consume megas o gigas de datos, igual que consume kilovatios horas o consume litros de agua. Para eso es necesario integrar distintas alternativas, como los coches VTC, los taxis, las motos eléctricas, las bicicletas, todas las formas de movilidad. A corto plazo, pues hemos hecho de esta necesidad virtud y hemos preferido reiniciar las operaciones, poniendo por delante los intereses de la ciudad, de los usuarios, de los trabajadores, salvando esos empleos del sector de la VTC, pero esperamos que más pronto que tarde miremos hacia adelante y volvamos a operar en base a un modelo que permita convertirnos en esa plataforma multimodal de transporte que mejore esta ciudad, que mejore Barcelona. Porque Barcelona, al igual que todas las grandes ciudades, tiene un reto muy relevante por delante, la movilidad de sus ciudadanos. No hay una fórmula mágica y todas las opciones deben de ser consideradas. Todos estamos de acuerdo en que debe de existir una regulación, pero no es lo mismo regular que prohibir. Y creo que hemos demostrado durante los últimos meses que las VTCs pues, son un servicio valorado por los ciudadanos y que tienen unos efectos positivos para la movilidad y para los habitantes de esta ciudad. Por eso me cuesta pensar que en Barcelona se dé la espalda a las opciones de movilidad habilitadas por la tecnología y la innovación, opciones que se están utilizando en las principales ciudades del mundo. Vuelvo a pedir disculpas por centrarme en mi carácter ingenieril, que me exige argumentar en base a datos. Voy a aportar unos pocos datos extraídos de fuentes oficiales para que puedan sacar sus propias conclusiones. En primer lugar, el parque de turismos en la provincia de Barcelona, según la Dirección General de Tráfico, ha pasado de 2,4 millones en 2017, bueno, era de 2,4 millones en 2017 y de casi 3,5 millones el conjunto de Cataluña. Entonces hay 2,4 millones de vehículos en la provincia de Barcelona, vehículos turismo particulares. La población de Cataluña, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años? Entre 1994 y 2017, la población en Cataluña ha pasado de 6,1 millones a 7,5 millones de habitantes, lo que representa un aumento del 23%. ¿Cómo en ese mismo periodo ha evolucionado el número de licencias de taxi? Pues bien, ha pasado de poco más de 13.600 a unas 13.400. Entonces, la población ha aumentado en este periodo de tiempo un 23%, y las licencias de taxi en la misma región pues han descendido un 2%. ¿Eso cómo ha afectado a la facturación? Pues en los últimos años, pese a la aparición de nuevas alternativas de movilidad, según el informe de la
del área metropolitana de Barcelona, la facturación horaria del taxi ha pasado de 18,44 euros en 2005 a 23,32 euros en 2016, según el propio informe del área metropolitana de Barcelona. Esto traducido a anual significa que en 2015 la media de un taxista eran unos 35.400 euros, perdón, en 2005 la media era unos 35.400 euros y en 2016 44.700. Es decir, se ha producido un aumento en esa facturación. Y fíjense que los años que hemos elegido es 2005, que es justo antes de la crisis, un momento de bonanza económica en el que la facturación pues, había alcanzado máximos históricos. Entonces, la facturación del taxi continúa creciendo. Pero bueno, demos un paso más y mezclemos estas cifras. Si hablamos de que hay unas 13.000 licencias de taxi aproximadamente y unas 2.500 licencias de VTC, esto significa que hay pues, un ratio de 1,7 licencias de taxi por cada 1.000 habitantes y unos 0,33 por cada VTC, o lo que es lo mismo, y para redondear y centrarnos ya en la conclusión de estas cifras, hay, sumando licencias de taxi más VTC, 2 licencias por cada 1.000 habitantes. Y por cada 1.000 vehículos hay apenas 4,3 licencias de taxi y VTCs. ¿Alguien puede realmente pensar que esta oferta conjunta es suficiente para dar una adecuada respuesta a la demanda ciudadana de soluciones de movilidad que permitan dejar el automóvil privado en casa? Estoy completamente de acuerdo que hay que mejorar el transporte masivo de pasajeros, el transporte público, pero hay decenas de miles, centenas de miles de personas que continúan utilizando su vehículo particular porque las opciones que se les plantean no son válidas. Si pretendemos que el taxi, las VTCs, si pretendemos que hayan vehículos compartidos que supongan una verdadera alternativa, pues bien, 4 vehículos, 4,3 por cada 1.000, me parece que está lejos de la necesidad. Bueno, quería poner estos datos encima de la mesa para poner de manifiesto que la oferta de taxis ha disminuido en los últimos años y que la entrada de las VTCs no ha tenido un efecto real sobre su negocio, sobre su facturación, que ambos podemos y debemos trabajar juntos, que la oferta conjunta es insuficiente y que debería haber más vehículos compartidos para desincentivar el uso del coche particular, y que hay una oportunidad para encontrar una fórmula equilibrada y duradera que permita la convivencia y el desarrollo de ambas modalidades de transporte, porque Barcelona y Cataluña lo necesitan, porque eso sería bueno para la movilidad, sería bueno para el empleo, para la libertad de elegir de los ciudadanos y también para los propios taxistas. Queremos más vehículos compartidos para que haya una alternativa real al vehículo particular, para mejorar nuestras ciudades. Y bueno, ya para concluir esta charla, permítanme una breve reflexión y dar un trago de agua porque no estoy acostumbrado a hablar tanto tiempo seguido. Bueno, para Cabify el modelo de negocio, creo que ya lo he dejado claro, representa una mayor inversión, un mayor consumo de capital, una apuesta empresarial más atrevida. Estamos doblando nuestra apuesta por Barcelona. Aplicamos un modelo más gravoso para la compañía. No queremos quedarnos en ser una empresa de VTC, somos una compañía de movilidad como servicio y es así como nos gustaría volver a operar en Cataluña. Y aunque mantenemos cierto grado de inconformismo y muchas dosis de idealismo, tenemos los pies en la tierra y sabemos lo que queremos. ¿Por qué nos metemos en este lío? Ya he hecho referencia a esto. ¿Por qué Cabify ha adoptado esta decisión en Barcelona que implica mayores costes y riesgos? Lo voy a resumir en unos puntos. En primer lugar, en defensa de los más de 2.000 empleos. Cuando se aprobó el decreto ley impulsado por la Generalitat, hubo un efecto inmediato que fue el anuncio de varios expedientes de regulación de empleo en esas compañías VTC, que en la práctica suponía poner en la calle pues unas 2.000 personas. Y Cabify no está dispuesto a aceptar sin más el despido de tal número de trabajadores y hemos encontrado esta fórmula que cuanto menos abre una puerta a la esperanza de muchos trabajadores. Algunos de ellos, como saben, pues ya han vuelto a trabajar. También por la libertad de elegir del ciudadano, en segundo lugar. Cabify es una empresa cuya misión central es proporcionar una alternativa al vehículo particular, ofreciendo distintas opciones de movilidad a los ciudadanos.
para que escojan en cada momento cuál es la que mejor les conviene. Y así poder transformar nuestras ciudades y convertirlas en mejores lugares para vivir. En 2 semanas, reitero, más de 100.000 personas han vuelto a subirse a Cabify en Cataluña. Lo tercero, porque la competencia mejora el servicio. Cabify nunca ha defendido un trato de favor por parte de nadie, sino poder trabajar y competir en igualdad de condiciones con otros operadores. La empresa cree firmemente que la competencia hace que todos los jugadores mejoren sus servicios, mientras que los monopolios conllevan una falta de incentivos a la mejora del servicio. Lo cuarto, porque hay que potenciar el ecosistema emprendedor y la innovación. A Cabify se la considera la primera startup española que ha entrado en un club que denominan unicornios, que parece que son esas empresas cuya valoración supera los 1.000 millones de dólares. A mí eso me parece algo secundario. Lo relevante y que me gustaría destacar aquí es que si los poderes públicos ponen trabas a una empresa de aquí que crea valor para todos, que como hemos visto anteriormente no está destruyendo valor, oye, ¿cuál es la señal que estamos mandando al ecosistema emprendedor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Y esto es más relevante en Cataluña y en Barcelona, que siempre ha estado en la cabeza en innovación, en tecnología y en emprendimiento. Y ya ni siquiera hablo de qué mensaje estamos mandando al ecosistema inversor. Y esto enlaza con el quinto punto. Necesitamos nuevas empresas de referencia en sectores estratégicos. Ya lo he dicho antes, Estados Unidos, China, Rusia y Alemania están apostando por estos campeones en el sector de la movilidad. ¿Tiene sentido que renunciemos a ello en nuestra propia casa? Desde aquí pensamos que no. Tenemos un déficit de empresas grandes en comparación con otros países del entorno. Según todos los estudios, si cuando una empresa crece, asoma la cabeza, se convierte en una gran empresa, el que sea una gran empresa, se convierte en un problema, es difícil que logremos que aparezcan grandes empresas. Es una reflexión que me gustaría dejar ahí. Lo sexto, volvemos por respeto a la legalidad. Cabify tenemos en nuestro ADN el respeto pleno a la normativa vigente, normativa en materia de transporte, administrativa, societaria y también tributaria. Y cumplimos al 100% en todos estos puntos. La decisión adoptada por Cabify con nuestra nueva operativa en Barcelona, aunque no es la idónea, respeta la normativa vigente en materia de transporte. Al igual que, como venimos repitiendo, cumplimos al 100% con todas nuestras obligaciones tributarias en España. El 100% de lo que se factura en Cabify se factura desde España, a diferencia de lo que se hace en otras plataformas. Lo séptimo, porque necesitamos una movilidad inclusiva, sin restricciones y que mire al futuro. Ciudades como Barcelona están mostrando síntomas de agotamiento de la capacidad del transporte masivo, transporte público, para absorber las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. Desde aquí no queremos expulsar a nadie, sino todo lo contrario. Queremos sumar todas las opciones, incluido el taxi, para desincentivar el uso del vehículo particular. No creemos que haya que renunciar a esta opción ni en Cataluña ni en España, ni coartar la libertad del ciudadano para que escoja. Nos gustaría que se pudiera reservar un taxi también desde nuestra aplicación. Y por último, lo octavo, porque creemos en nuestro proyecto. Un proyecto, el de la movilidad sostenible e inclusiva, que pensamos que es positivo para las ciudades, para sus ciudadanos, para la innovación, para el emprendimiento y para el empleo. Desde Cabify estamos haciendo un esfuerzo firme y claro por explicar este compromiso. Acabamos de activar una campaña institucional que pone en valor nuestra aportación a la economía y a la sociedad, tanto catalana como española. Además de los más de 200.000 empleos a nivel global, en esa campaña resaltamos los 40 millones de euros que nuestra actividad generó en 2018 en el conjunto de España para las arcas públicas vía tributación. 40 millones de euros. De igual forma, tenemos un claro compromiso medioambiental y somos la única empresa de movilidad en Europa y Latinoamérica que ya durante todo 2018 hemos compensado el 100% de nuestras emisiones de carbono. Nos gustaría ir más allá y nos gustaría no emitir. Y estamos trabajando en ello. Con esto dejo un dato más. Por cada coche que ponemos en la calle, hay 15 vehículos particulares que se quedan en su casa. Esos vehículos particulares se usan el 4% del tiempo. Es bastante difícil lograr
una electrificación de toda esa flota de vehículos particulares, es mucho más sencillo hacerlo con vehículos compartidos que se usan el 60 o el 70% del tiempo. ¿Se imaginan una Barcelona sin vehículos particulares aparcados en las calles? ¿Esos espacios cómo los podríamos aprovechar? Bueno, nuestra campaña se resume en una frase: ¿te subes? Espero que tras esta intervención muchos de ustedes se suban a Cabify y a nuestra forma de entender la movilidad. Al final hemos venido aquí a vender el libro. Más de 100.000 personas ya nos han dado su apoyo en estas últimas 2 semanas y confiamos en que seamos muchos más. Con esto agradecerles su atención. Muchas gracias y quedo a su disposición para responder a cualquier tema que consideren plantearme durante el coloquio. Gracias. Muchas gracias, Juan. Pues en efecto hay muchas preguntas. Empiezo por estas. Luis Bahamonde, de PIMEC, dice: desde PIMEC, como representantes de pequeños, medianos, empresarios y autónomos, hemos vivido con preocupación los conflictos entre el taxi y Cabify. Nos gustaría y desearíamos, dice Luis Bahamonde, que la situación para ambos se normalizase para el bien de la ciudadanía, de empresas y de autónomos. ¿Qué más se podría hacer? Francesc Portela dice: gracias por el regreso. ¿Qué impide al sector del taxi imitarles y dotarse de plataformas para conectar mejor con sus clientes? Muy bien, pues creo que hay muchas oportunidades, como decíamos, para mirar hacia adelante y buscar soluciones que tengan en cuenta el futuro. Como decimos, creemos que debe haber más vehículos compartidos y está claro que las soluciones actuales no van por ese camino. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues como sugeríamos, sentarnos todos en una mesa y regular pensando en el futuro, no tanto en el pasado. En otros países se han adoptado ya muchas soluciones y alguna de ellas se puede adoptar aquí. No sé, hagamos una locura y pensemos cómo podrían ser las ciudades dentro de 50 años. Hay gente que se dedica profesionalmente a eso y dibuja vehículos autónomos circulando por las ciudades, vehículos compartidos. Si tenemos claro que un porcentaje alto de esos vehículos van a ser compartidos, ¿cómo recorremos ese camino juntos para llegar hasta allí? Lo bonito de la situación es que se está creando una industria que es mucho mayor que la anterior. Va a haber muchos más vehículos compartidos de los actuales y eso abre oportunidades de regulación muy inclusivas. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, que yo creo que es algo que hemos puesto encima de la mesa, es solo una de las múltiples soluciones que se pueden adoptar. Si vamos a pasar de tener 3.000 o 20.000 vehículos compartidos a tener 100.000 o 150.000 vehículos compartidos, esos nuevos vehículos compartidos podrían ayudar en esa transición. ¿Cómo? Pues una propuesta que se hizo en su día es: hay una tasa de circulación con un término fijo en las ciudades, todos pagan lo mismo independientemente del uso que se haga. Oye, igual tiene sentido que, dado que hoy en día las plataformas como la nuestra controlamos los kilómetros que se están recorriendo, pues que esa tasa de circulación, cuando genera un beneficio económico por transporte de pasajeros, pues sea variable y se pague pues en función de los kilómetros recorridos, en función del uso del espacio público, en función, bueno, pues de forma variable. Como ya no van a ser 17.000 o 20.000, sino que van a ser 100.000 vehículos, esos 80.000 vehículos adicionales, con una pequeña contribución de unos pocos céntimos por kilómetro, pues podrían crear un fondo para la movilidad que gestione el área metropolitana y con el que se pueda dar solución a los múltiples problemas de movilidad que vayan apareciendo, desde construir carriles bicis hasta garantizar el valor de unas licencias de taxi si ese valor en algún momento se reduce. Algo en lo que no creemos, porque estamos viendo que la facturación está aumentando y que van a ser necesarios muchos más vehículos compartidos. Entonces, este solo es un ejemplo de cómo tenemos una oportunidad por delante de innovar mirando hacia el futuro, y esa innovación permitirá no solo que existan empresas como Cabify, sino muchas otras que
que van a tener la oportunidad de atacar esas nuevas oportunidades desde aquí, es decir, crear nuevas ideas de negocio locales en Barcelona y que desde aquí se extiendan a otros países. El regular de forma mirando hacia el futuro, yo creo que nos permite abrir oportunidades y crear valor de forma local. El taxi, en respuesta a la segunda pregunta, yo creo que el taxi tiene plataformas tecnológicas que están utilizando. Sí que es cierto que el taxi tiene una serie de regulaciones que igual se pueden flexibilizar. No creo que el problema del taxi sea la falta de aplicaciones tecnológicas. Creo que el problema que ha sufrido recientemente es bueno, pues tener unos líderes muy radicales a los que tampoco les ha interesado mirar hacia adelante y que no representan, desde mi punto de vista, a la mayoría del sector del taxi, que quiere trabajar y entiende que el progreso es bueno, ¿no? Varias preguntas que le resumo. Santiago Parals dice: usted habla de que Cabify se ha adaptado a la nueva normativa catalana. Otros dicen que ustedes lo que han hecho es aprovechar un vacío legal que el legislador dejó abierto. ¿Creen ustedes que esta situación es estable? ¿Podrán seguir siendo una VTC? Adrián Lizanda, de Tot Barcelona, dice: la Generalitat ya ha expresado sus reservas por el nuevo modelo de negocio de Cabify. ¿Cree que Cabify podrá operar a largo plazo a pesar de estas reservas? Bueno, desde Cabify pensamos que ni hay vacío legal ni se está utilizando un vacío legal. Queremos trabajar en favor de la ciudad, como hemos dicho, y volver a agradecer a los más de 100.000 ciudadanos esa apuesta por decir sí a Cabify. Tanto la contratación como el uso de nuestros servicios están adaptados a la normativa vigente en materia de transporte y, como comentaba en mi intervención, lo que hemos implementado en Barcelona es el modelo operativo y jurídico del sector VTC tradicional, que continúa operando con normalidad pues en hoteles, en televisiones, como ya he hecho mención en la exposición. Desde la Generalitat, bueno, pues, la Generalitat ha anunciado que se ha hecho un requerimiento a Cabify de información. Nosotros, pues, como hacemos siempre, pues, responderemos a ese requerimiento, porque en realidad no ha sido una excepción. En todos los mercados donde hemos operado, donde operamos, normalmente se nos hace un requerimiento para explicar cómo funcionamos. Entonces, consideramos dentro de la normalidad el que se nos solicite esa información y le daremos curso. Desde RACU le preguntan: muchos usuarios recientes de Cabify aseguran no haber tenido que esperar 15 minutos ni en el primer viaje. ¿Esto cumple la normativa? Y otra pregunta: ¿ampliarán la flota de coches en Cataluña? La normativa lo que pide es que pasen 15 minutos desde que se contrata hasta que te recoge el vehículo. La contratación es contratar es firmar un contrato. Entonces, cuando abres la aplicación de Cabify, nosotros te solicitamos que aceptes unos términos y condiciones. Y hasta que no pasan 15 minutos después de aceptar esos términos y condiciones, no te puede recoger un vehículo en Barcelona. O sea, está implementado así tecnológicamente para respetar la regulación. Vuelvo a insistir, ese es el modelo que se utiliza en los hoteles. Por ejemplo, aquí no, pero en el Mandarín tienen aparcados unos vehículos en la entrada y tienen el régimen de funcionamiento. El Mandarín firma un contrato con la empresa VTC, un contrato anual o semestral, la verdad es que no he visto el contrato, y cuando algún huésped quiere desplazarse al hotel, pues le dicen al señor conductor: por favor, lleve a este huésped al aeropuerto o donde corresponda. Y esa persona no tiene que esperar 15 minutos porque ya se ha firmado un contrato con antelación.
Entonces, el modelo que utilizamos es ese mismo modelo. Mónica Peinado, de la cadena SER, dice: ayer el RAC propuso equiparar las condiciones de servicio, laborales y fiscales de taxis y VTCs. ¿Qué le parece la propuesta? Roberto Colau le dice: ¿cree usted, como el RAC, que los taxistas al jubilarse deberían entregar su licencia a la Administración para que ésta la adjudicase de nuevo a un precio razonable y se evitase la especulación? Me parece interesante la propuesta del RAC de equiparar taxis y VTCs. Va un poco en línea con lo que estamos diciendo, de que queremos más vehículos compartidos. En el futuro, y de nuevo me remito a ese futuro 20, 50 años hacia adelante, no creo que haya ninguna diferencia en cuanto a licencias se refiere entre unos y otros vehículos. Así que me parece una propuesta muy interesante a estudiar. Igual no me corresponde a mí el tomar esa decisión, pero encantados de participar en esa discusión. En cuanto a los procesos de transmisión de licencias, es claro que las licencias en las grandes ciudades han alcanzado unos valores pues por encima de los 100.000 euros, cuando inicialmente eran concesiones administrativas, pues si no gratuitas, casi, ¿no? Entonces, todo ese valor, lo que es cierto es que no lo hemos capturado nosotros, sino que se ha generado en un mercado secundario y se ha ido capturando por parte de particulares. Una mejor gestión de esos derechos que transmite el sector público, yo creo que nos beneficiaría a todos. Entonces, una regulación nueva que mire al futuro debería de poner encima de la mesa cómo se gestionan las licencias. Ojo, no estoy diciendo que se tengan que devolver. Entiendo que la principal preocupación del taxista es trabajar en su día a día, generar suficiente dinero y mantener y conservar el valor de esa licencia. Alguien que ha pagado 150.000 euros, es difícil de convencerle de que esa licencia la tiene que devolver por un retorno de cero, ¿no? Como he dicho antes, con ese fondo de garantías pues se podría utilizar como considera el regulador para tomar este tipo de medidas u otras, ¿no? Remedios Bacel se le pregunta por qué cree usted que Uber y otras plataformas de VTCs no han hecho, al menos por el momento, lo mismo que ustedes. ¿Qué beneficios cree usted que Uber piensa recibir por la vía que han elegido, los ERES y las compensaciones por la expropiación de licencias? Bueno, me resulta difícil hablar por otras empresas. Ahí mi recomendación es que se lo pregunten a ellos. Lo que sí que he dejado claro o he intentado, que soy consciente de mis limitaciones a la hora de comunicar durante mi exposición, es intentar hablar de nuestra cultura, de qué estamos persiguiendo, cuál es nuestra misión, y creo que eso es único a nuestra empresa y no es compartido por otras compañías del sector. Para nosotros, defender el empleo, adaptarnos a la normativa, cooperar con el regulador es muy importante. Somos de aquí, no vamos a abandonar nuestras ciudades, estamos aquí para mejorarlas. Otras empresas pueden tener otras motivaciones. Hay muchas diferencias entre Cabify y otras plataformas, no solo Uber. He hecho mención a algunas. Otra es la tributación. Como he dicho, nosotros tributamos todo aquí. Bueno, no solo lo de aquí, sino también todas las empresas fuera de España cuelgan de una sociedad española, y la propiedad intelectual pues también está aquí, con lo que pues somos distintos a otras empresas. ¿Qué beneficio pueden perseguir? Yo creo que lo que han manifestado es que si no se les permite operar, pues tendrán derecho a unas indemnizaciones. Nosotros creemos que nuestro objetivo como empresa no es perseguir unas indemnizaciones. Nuestro objetivo es, como hemos dicho, generar empleo, ayudar a que las ciudades haya una movilidad inclusiva y sostenible, y por eso hemos tomado esta decisión. Fernando Brea le pregunta: ¿el personal de back office de la compañía que estaba en Barcelona se ha trasladado a Madrid? En caso afirmativo, ¿a costa de quién y cuánto personal?
El personal que había en Barcelona se le dio la oportunidad de trasladarse a Madrid. También se intentó, en la medida de lo posible, no solo con los administrativos, sino con los conductores, pero bueno, pues hubo gente que estuvo dispuesta y otra gente que no, por motivos personales, pues no le interesa. Barcelona es una gran ciudad y, en general, en toda la península ibérica la movilidad laboral no es muy alta. Yo vengo de un pequeño pueblo y ha sido difícil salir del pueblo. Ya digo que somos la primera generación que hemos salido de ahí. A mí me encantaría en un futuro incluso salir de Madrid y poder vivir en una ciudad, pues no sé, como Coruña o Porto, pero por motivos profesionales pues tengo que estar en Madrid. Entonces cada uno pues ha tomado su decisión. ¿Volverá a Barcelona ese personal desplazado? ¿Perdón? Si ese personal que ha sido desplazado voluntariamente volverá a Barcelona. Pues la verdad es que no lo sé. Se ofrecerá la oportunidad o sea, ahora que hemos reactivado la operación aquí, pues tendremos que volver a crecer el equipo y pues cada caso se estudiará de forma individual. Jordi Hortas le pregunta qué ha aportado el megagrupo japonés Rakuten al desarrollo internacional y la diversificación de Cabify hacia otros servicios de movilidad. Dice: la dependencia de Rakuten ha hecho de Cabify una empresa subsidiaria o filial. ¿Era algo que a lo que querían ustedes llegar? ¿Condiciona de algún modo la frescura y la agilidad que caracterizaron los principios de Cabify? Lorenzo Casals le pregunta: ¿saldrá a bolsa Cabify en España pronto, de modo que se reduzca la concentración de capital en inversores extranjeros? Bueno, dentro de mis limitaciones no solo están las de comunicar, sino las de recordar más de 2 preguntas, así que estoy aquí apuntándolas. Para la próxima me voy a apuntar el pedir que... Gracias. Sobre Rakuten, bueno, Rakuten ha sido un socio y continúa siendo un socio que nos ha apoyado muchísimo, no solo con capital. Es una empresa todavía hoy liderada por su fundador, con unos valores muy sólidos. Están muy centrados en la innovación, en el progreso. Bueno, aquí en Cataluña pues igual son más conocidos por patrocinar al Barça que otra cosa, pero tienen muchos intereses en distintas empresas del mundo, ¿no? En la movilidad en concreto pues han participado en otras empresas como Lyft en Estados Unidos, donde son el mayor accionista, pues por encima de Google, o otra empresa que se llama Careem en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, bueno, nos ha ayudado mucho no solo con capital, sino con conocimiento. En cuanto a si somos o queremos ser una subsidiaria, pues un rotundo no. Pretendemos mantener esa vocación de transformar las ciudades. De hecho, alguna vez se nos ha criticado por ser una multinacional, que no sé, parece que cruzas fronteras y de repente te conviertes en un personaje malvado. Somos una empresa nacida aquí, que operamos en muchos países, pero mantenemos nuestra independencia de los accionistas. Los empleados, tenemos empleados y fundadores, en torno a un 25% del capital de las acciones de la empresa, y con ese 25% controlamos el devenir de la sociedad, a pesar de que haya inversores como Rakuten que tengan algo más del 40%. Y esto lo hacemos, y es uno de los motivos, se ha hablado mucho de esto también, de si tenemos una sociedad en Delaware, pues tenemos una sociedad en ese estado estadounidense, porque las leyes por 2 motivos, porque las leyes societarias allí son muy flexibles y muy ágiles, y para gestionar los más de 400 accionistas que tenemos hoy en día en la empresa, pues es mucho más fácil y ágil hacerlo allí. Cada vez que levantamos capital, pues con un sencillo PDF pues se hace. Luego hay otro elemento muy relevante y que viene a colación, y es que los empleados, con ese 25%, gracias a la flexibilidad que nos aporta la ley societaria en ese estado de Estados Unidos, controlamos el devenir de la sociedad, sin necesitar un 50 o un 51% de la sociedad. Entonces nos parecemos casi, yo diría, más a una cooperativa que controla nuestro futuro que
que a una supuesta multinacional que nadie sabe que lo controla. Y dicho esto, nuestro objetivo o en nuestra hoja de ruta tenemos esa salida a bolsa, porque nada nos gustaría más que ser una empresa pública, entendida como que cualquier persona pueda participar en esta empresa, acudiendo al mercado de la bolsa. También está claro, y nos gustaría hacer esto en España, nos gustaría hacer esto aquí. También está claro que en la situación actual de incertidumbre regulatoria, pues no parece el mejor momento para hacer esa salida a bolsa. Pero bueno, continuaremos trabajando en eliminar esas incertidumbres. Jordi Cerezuela, de Unisper Avançar, que le pregunta qué mejoras propondría para el sector del taxi y de qué forma pueden llegar a integrarse en su aplicación en la de Cabify, taxis, motos, bicicletas y otros medios de movilidad. El taxi cuenta con muchas ventajas frente a otras opciones de movilidad, por ejemplo, la circulación por el carril bus o el régimen fiscal que tienen, donde se tributa por módulos, pero también cuenta con alguna desventaja, como es pues el establecer unas normas rígidas de funcionamiento en cuanto a tarifas, en cuanto a horarios, en cuanto a forma de operar, que vienen del pasado, de cuando había que asegurar una prestación con unos niveles de calidad en base a las herramientas que había disponibles en ese momento. Y utilicemos un ejemplo muy sencillo, el taxímetro. ¿Por qué? O sea, el taxímetro parece una forma muy objetiva de llegar a una tarifa antes de que existieran los GPS y las tecnologías de la información de las que disponemos ahora. Para ir de un punto a otro, en función de los kilómetros, cobrabas. Pero es que hoy en día igual puedes cobrar en función del origen y el destino, independientemente del trayecto que sigas. Y eso alinea los incentivos del pasajero con los incentivos del conductor. Ambos queremos llegar lo más rápido posible a ese punto. Entonces, yo creo que al taxi hay que dotarle de flexibilidad en esos aspectos, en normas que se han creado en el pasado y que heredamos, pero que hoy en día puede que se deban revisar, ¿no? Javier Valero, de Atlas Energía, se refiere a la voluntad de Cabify de reducir emisiones, a la que se ha referido usted en su intervención, y le pregunta cuántos vehículos eléctricos /híbridos tiene la compañía en estos momentos y qué expectativas de futuro. Bueno, hoy en día estamos embarcados en un proyecto que anunciamos, yo creo que hace casi 2 meses, de lograr para 2022 una reducción de un 75% de las emisiones de nuestra flota, bien a través de la conversión en vehículos eléctricos o de las tecnologías disponibles en este momento. Eso significa una enorme inversión en infraestructura de recarga de vehículos, porque la tecnología actual son eléctricos, y también en renovación de flota. Sorprendentemente, la mayor dificultad que tenemos ahora mismo es de disponibilidad de esos vehículos eléctricos. Hablando con los fabricantes, pues nos está resultando complicado surtirnos de la cantidad de vehículos que precisamos. Sí que hay vehículos híbridos y estamos trabajando con todos los fabricantes para traer más vehículos híbridos aquí. Vehículos híbridos que también estamos convirtiendo a gas, para que cuando utilicen pues combustibles sólidos pues emitan el menor número o la menor cantidad de contaminantes. Entonces, bueno, continuamos trabajando en esa dirección dentro de las limitaciones que hoy en día tiene el mercado. Dolores Bonet dice, en Estados Unidos las 5 primeras empresas son tecnológicas, una situación bien distinta a lo que ocurre en España y en Europa. ¿Qué deberían hacer, en su opinión, las administraciones para revertir esta situación? ¿Qué debería cambiar tanto por parte de las administraciones y los reguladores como de la financiación de los proyectos de emprendimiento? Bueno, efectivamente, en Estados Unidos las 5 mayores empresas cotizadas
son empresas tecnológicas pues como Facebook, Alphabet, Google, Apple, etcétera. Son empresas de relativa reciente creación, mientras que si hacemos ese mismo análisis casi en cualquier país de Europa, pero especialmente en España, vemos las 5 mayores empresas cotizadas y no hay empresas de tecnología. Bueno, Telefónica es una empresa de infraestructuras / tecnología, pero no es una empresa de reciente creación, ¿no? Pero si vamos un paso más y vemos cuál era el panorama en Estados Unidos hace... Bueno, ya ni siquiera en Estados Unidos, en el mundo. En el mundo hace 13 años, en 2005... entre las mayores 5 empresas cotizadas no había ninguna de tecnología. Estaba Microsoft, que entraba y salía en función de su fluctuación, pero el resto eran empresas de petróleo, operadores de telecomunicaciones, y la mayor capitalización bursátil en ese momento era en torno a unos 500.000 millones de dólares. Si miramos esas 5 empresas tecnológicas hoy en el mundo, las mayores 5 empresas tecnológicas cotizadas, o las mayores 5 empresas cotizadas en el mundo, son todas tecnológicas y la capitalización bursátil de todas y cada una de ellas es mayor a esos 500.000 millones de dólares. Entonces, en el resto del mundo se ha dado una creación de valor enorme y, lamentablemente, en Europa no ha sido así. Entonces, aquí hay algo a resaltar. Es que se está hablando de una revolución industrial que puede venir. Oye, es que ha llegado, igual nos estamos perdiendo la primera ola, porque en otros países ya se ha creado mucho valor. Entonces, ¿qué se puede hacer desde aquí? Yo creo que, en primer lugar, reconocer que como sociedad tenemos muchas fortalezas. O sea, Europa es una sociedad mucho más avanzada que Estados Unidos, por poner un ejemplo. Estados Unidos es una economía muy potente, pero como sociedad tiene grandes carencias. Nosotros aquí tenemos unas redes sociales que nos han permitido superar una crisis como la que hemos vivido, donde se ha llegado a un 50% de desempleo juvenil y un 25% de media, bueno, más o menos, ¿no? Y eso en Estados Unidos hubiera sido inviable. Entonces, ¿a qué tenemos miedo cuando pensamos en innovación? Tenemos miedo a que se deshaga el orden establecido. O sea, dado que nuestra sociedad está tan bien, virgencita, quedémonos como estamos, ¿no? Pero eso es sostenible durante un número reducido de años. Si no innovamos, nos quedaremos atrás. Entonces, no tengamos miedo a innovar, porque contamos con muchas fortalezas como sociedad que nos permiten adoptar esa innovación de forma más fuerte. Y aquí me gustaría hacer una llamada de atención, porque el caso de Cabify, que como hemos dicho es una empresa relativamente grande, o dentro de este mundo de las startups considerada relativamente grande, pero a la que nos queda muchísimo recorrido para convertirnos en la empresa que queremos ser, a Cabify, como hemos expuesto antes, Cabify no está destruyendo valor. Hemos visto que la facturación del taxi continúa creciendo, hemos dicho que queremos trabajar con el taxi. Cabify está creando valor. Si a una empresa como Cabify, que está creando valor, que está creciendo, que se está convirtiendo en una multinacional en un sector estratégico, le ponemos palos en las ruedas, como hemos dicho, ¿qué va a ocurrir con otras empresas que también creen valor, pero que generen una disrupción que temporalmente pueda destruir algo de valor? Porque esas empresas existen y en muchos casos las queremos, porque son necesarias para esa innovación. Entonces, como país, como Estado, tenemos que pensar, como sociedad, oye, se está dando esta situación, aprovechemos nuestras fortalezas, reconozcamos que tenemos que continuar progresando y tomemos decisiones valientes mirando hacia el futuro, porque podemos, porque estamos en ventaja competitiva respecto al resto de países. Porque somos innovadores y siempre lo hemos sido, y gracias a eso estamos aquí. No basta con donde estamos. Si nos quedamos donde estamos, sobreviviremos 5 o 10 años después, pues no estaremos tan bien como estamos ahora, ¿no? Entonces, animar a las administraciones a que hablemos, que abramos un diálogo y tengamos esa valentía para mirar hacia el futuro. En nombre de Asistencia Sanitaria, que hace posible con su mecenazgo esta tribuna Cataluña, don Fernando Collado va a despedir al acto.
Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a don Juan Antonio la exposición sobre un tema que creo que es de absoluta actualidad, sobre la movilidad en nuestro país y en nuestras ciudades. Agradecerles a ustedes su asistencia, así como también las exposiciones y preguntas que han hecho, que complementan, como siempre, las charlas, que sin ellas quizás quedarían un poco vacías. Y nada más. Buenos días.